y sea desde el punto de vista teórico, más aplicado a la práctica, en definitiva, ellos son la reflexión en la acción. Y vamos a empezar entonces con Gloria, cuando quieras, nos expones tu punto. Bueno, hola, buenas tardes. Primero disculparme, pues que abandonaré la mesa antes de su finalización. Me sabe fatal porque me apetecería escuchar a todos los compañeros, pero me es imposible porque mi tren sale y es el último. Bueno, muchas gracias a la Liga Española de Educación por darme la oportunidad de hablar hoy en esta mesa y a Begoña López. Cuando me propusieron hablar sobre interculturalidad, valores cívicos compartidos, yo lo primero que pensé, más que lo que es valores cívicos, que todo el mundo sabemos lo que son, es en la palabra compartir. Quiero hacer hincapié en esa palabra porque valores tenemos todas las culturas, es algo que ninguna cultura carece de ellos y ningún lugar en el mundo carece de valores. Compartir, ¿qué significa? Según el diccionario de la Real Academia, cogí dos definiciones de tantas: repartir, dividir, distribuir algo en partes, participar en algo. Compartir valores es algo aparentemente sencillo. Todos somos seres humanos, todos podemos compartir valores en un momento dado, pero todas las culturas compartimos valores, pero nombraremos algunos valores cívicos compartidos que todos podemos tener en la cabeza y desde luego hay muchísimos más. Responsabilidad, justicia, equidad, esfuerzo, diálogo, honestidad, solidaridad, tolerancia, honradez, respeto, y podría la lista ser inacabable. No son todos los que están, pero sí están todos los que son. Yo me quiero centrar en dos, porque si no podría estar hablando 2 horas y quiero tener 10 minutos para vosotros solamente. En el valor de la equidad y en el valor del respeto. Lo volví a buscar en el diccionario de la Real Academia y me dice: cualidad o disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Respeto, miramiento, consideración, deferencia. Es la consideración que alguien o incluso algo tiene un valor por sí mismo y se establece como reciprocidad. Inmigrantes. ¿Qué les pedimos? Como nos centramos en dos valores, me centro en el respeto. Que respeten nuestras culturas. En España no hay una sola cultura, sabemos que somos una mezcla de inmensidad de culturas. Que aprendan nuestras lenguas, tenemos también varias, y cuando vienen a nuestras sociedades les invitamos a que aprendan nuestra lengua. Que valoren la educación. Hemos hablado mucho en la mesa anterior de la participación de las familias en la escuela, que es fundamental para el éxito académico de los niños y niñas. Que participen en la escuela, en la política, en la sociedad, que sean honestos, que sean trabajadores, que no mientan, que no engañen. No es nada extraño, en definitiva nada diferente a lo que la sociedad pide a cualquier ciudadano, sea de donde sea, inmigrante, español o de cualquier lugar. Por lo tanto, no estamos hablando de cosas muy, muy extrañas. Ahora veremos. ¿Qué les devuelve la sociedad de acogida? Si les pide respeto y equidad, les debería ofrecer lo mismo. Deberían ofrecerles respeto y equidad. Permitidme hoy, porque hace mucho tiempo, como trabajo con inmigrantes, ellos me cuentan muchas cosas de los que les sucede cada día, cosas que son inimaginables porque para mí lo fueron cuando me lo contaron, y entonces me he decidido que cada vez que yo tenga un micro delante voy a ser su voz. Así que permitidme que hoy soy su voz. Os cuento una experiencia que hemos tenido en CUAT de unas jornadas contra el racismo y la xenofobia. Y os cuento por qué. Resulta que en una de las clases de castellano que damos a las mujeres inmigrantes, me comentaron algunas cosas que les habían sucedido con los españoles. Yo la verdad que no daba crédito a las cosas que me contaban, que ahora os contaré, algunas anécdotas que les sucedían, pero yo me sentía avergonzada. Entonces, después de darle muchas vueltas, mi compañera Selva y yo, de qué podíamos hacer para
no sé, intentar paliar esa situación de desigualdad y no de equidad, pues decidimos ponernos en contacto con Movimiento contra la Intolerancia y les pedimos que nos hicieran unas jornadas contra el racismo y la xenofobia. Solamente les pedimos que nos dieran claves de respuesta que podían utilizar las personas cuando tenían agresiones cotidianamente. Es decir, que conocieran sus derechos y cómo podían ejercerlos socialmente, ya que se les pedía participación y todos esos valores que antes os he descrito, que les ofrece la sociedad para poder defenderse cuando ellas no reciben lo mismo, o ellos. Ellas no sabían que podían denunciar, no sabían, no solamente policialmente, sino podían denunciar públicamente, que también hay lugares donde denunciar. Tampoco sabían que tenían derechos, pues, de que las profesoras de los colegios las respetaran al hablar, o que los médicos les pudieran explicar las cosas un poquito mejor, o que cuando fueran a un lugar público el funcionario de turno pues se esforzaran que ellas pudieran entender lo que les estaban diciendo. Os voy a contar, esto es el grupo que salió y de esta experiencia ha salido una muy bonita porque vamos a hacer una al mes, porque no han tenido suficiente. Quieren seguir sabiendo más cosas sobre la islamofobia, sobre la arabofobia y sobre un montón de cosas que nos hizo conocer Movimiento contra la Intolerancia que no les habíamos puesto nombre. En el metro, os voy a contar lo que les hacen, ¿no? Lo que les sucede. Les abanican. A lo mejor no os parece nada agresivo, pero a mí me pareció muy agresivo. Que alguien te abanique cuando no has dicho que tienes calor. Que le sacan el hijab. Le sacan el hijab. Jamás he visto en un metro sacarle a una monja ¿lo habéis visto a alguien? Decirles que hace mucho calor, que cómo pueden ir vestidas así, que si no lo quitan tendrán problemas. Una de ellas me contaba que una vecina muy amiga suya le había dicho que si llevaba el pañuelo al final acabaría teniendo problemas en la sociedad. No va muy desencaminada, la vecina la quería y le dijo lo que pensaba. Por la calle se encuentra la gente que les dice así abiertamente y sin ningún disimulo que la comida que se comen es de los españoles. Que están gordas por eso. Yo me quedé un poco alucinada, pero es que eso es la realidad, os lo cuento porque es la realidad. Que se quedan con las ayudas, con los libros, con el comedor escolar y con un montón de cosas más. Ahora os cuento que el 40%, y creo que es una cifra que no refleja la realidad, de la población inmigrante recibe o ha recibido agresiones físicas y o verbales, todo esto agravado desde la crisis. Vamos a ver. Discriminaciones nos han contado hoy unas cuantas. En los seguros de coche, no sé si sabéis que vale el doble un seguro de coche de un inmigrante que de una persona que no lo es. En telefonía también valen más caros los teléfonos de los inmigrantes. En el alquiler de la vivienda hoy hemos tenido una asociación que nos ha hablado de ello. En el ocio y el tiempo libre, en las discotecas, en algunas sabéis que no os dejan entrar. En las piscinas, de hecho, en la piscina de Quart de Poblet no pueden entrar las mujeres con velo. No pueden entrar. El trato policial, en los comercios, comunidades de vecinos, medios de comunicación. En la discriminación laboral, sabéis que están ocurriendo despidos en el mes de Ramadán, los sueldos más bajos, sin contrato. Hemos tenido mujeres en violencia de género y las hemos acompañado a los centros de las víctimas de violencia de género y hemos salido horrorizadas porque la única solución que les dieron fue denunciar, sin ningún recurso más. Denunciar y volver a casa. Equidad. Ahora me centro, he hablado un poco del respeto, más bien de la falta de él, y ahora os hablo de la equidad, más bien de la falta de ella. Que es, en las ayudas municipales hemos constatado que cuando van a informarse, las propias trabajadoras sociales les dicen que no existen esas ayudas, que ellas han averiguado por su cuenta, y ellas se lo creen, porque se lo dice un funcionario. Cuando vamos a acompañarlas, nos cuentan que sí que hay. O sea, cuando vienen con nosotras hay ayudas y cuando van solas no hay ayuda.
¿Os parece equidad? En las escuelas de adultos, en las aulas de apoyo escolar para sus hijos, están en lista de espera 3 años. Cuando nos dijeron eso, fuimos a hablar con las educadoras que hacen el apoyo escolar del municipio y nos decían que es que los niños son muy conflictivos. Bueno, pero si necesitan apoyo escolar, necesitan apoyo escolar. Entonces nos estamos convirtiendo, mi compañera y yo, en un poco, pues, no quiero decir tacos, pero con la mosca, lo que sigue, de algunas instituciones. Los inmigrantes obtienen la mayor parte de los recursos que se disponen en los municipios y acceden a ellos de una forma directa y sin baremos, como exigen a los españoles. Esa frase a mí me la dicen en la calle. Esta afirmación es repetida cada día por las personas en la calle y por muchos medios de comunicación, bien directa o indirectamente. La frase se da como cierta, sin recabar la más mínima información o datos que la corroboren. Todo el mundo la da como cierta. Igual que hemos oído hablar antes de que los centros escolares donde hay más inmigrantes tienen más fracaso escolar. Tampoco es una frase que sea cierta. De hecho, tenemos muchas experiencias de éxito académico en población inmigrante mayoritariamente, como por ejemplo las comunidades de aprendizaje. Arabofobia. Los magrebíes no quieren relacionarse. Las mujeres son sumisas y solo quieren estar con los suyos. Eso cada día. Y decimos, no son más ni menos sumisas que las mujeres pertenecientes a otras culturas. De hecho, habéis visto que han organizado unas jornadas contra el racismo, ellas solas. Acuden y participan a todas las convocatorias a las que las invitamos. De hecho, hace muy poco celebramos el Día contra la Violencia de Género y había más mujeres con velo que españolas. Os lo puedo asegurar. No se relacionan más debido al temor al rechazo. Por ello se autoexcluyen de la sociedad. La autoexclusión es muy dura. Por suerte hemos podido acceder a las cifras municipales que nos ha dado la Concejalía de Educación de Quart de Poblet, están calentitas, y nos informan que no se hacen públicas porque algunos partidos políticos no quieren que sean públicas. Un 15% de la población inmigrante del municipio accede o ha accedido a alguna ayuda pública, sea educativa o asistencial. ¿Ese 15% os parece que se lo llevan todo? Un 15%, estamos hablando de toda la población inmigrante que vive en Quart de Poblet, solamente un 15% accede o ha accedido a una ayuda. Según el informe Raxen del Movimiento contra la Intolerancia, en España, igual que en otras regiones del mundo, se producen discriminaciones y delitos de odio de forma reiterada que al año superan las 4.000, contra personas o colectivos estigmatizados, inmigrantes, gitanos, gente sin hogar, homosexuales y otros ciudadanos por motivos de diversidad religiosa y social. En todo el mundo la intolerancia aumenta día a día. Su penetración nos hace dudar de la realidad de las conquistas que trajo aquello que aún denominamos civilización moderna. Quizás podríamos añadir que vivimos un tiempo asombroso para la expansión de la intolerancia. Sin límites, la creíamos limitada tras la Segunda Guerra Mundial y el terrible horror del Holocausto con la aceptación generalizada de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la aplicación de los valores democráticos. Interpretamos que eran suficientes antivirus, pero vemos que no ha sido así. La mundialización, el desarrollo de las comunicaciones, el mercado económico y laboral planetario y otros factores globales han generado un escenario favorable a la xenofobia, buque insignia de las distintas encarnaciones de la intolerancia. La dualidad ambivalente de las migraciones, su necesidad y rechazo a la vez han vuelto atrás la historia alimentando la cosificación de las personas. El inmigrante simplemente es mano de obra, un recurso productivo, no es un ser humano con atributos radicados en la dignidad. Sencillamente cuando se necesita se obtiene, ya sea regular o irregularmente, con control de flujos migratorios o sin ellos, con integración o marginación, con apoyo al desarrollo de su país de origen o con su abandono en la miseria. Y cuando no se necesita, pues se les anima a marcharse, se les expulsa, deporta e incluso se les convierte en criminales. Que no entren, ahí están las aguas de Lampedusa, o el Estrecho. Victorino nos ha comentado 3.400 muertos este año solamente. Y por si acaso, las concertinas de las vallas, y si no es suficiente, como dijo un líder ultra italiano, sacamos a los buques para bombardear pateras, como si hiciera falta que bombardearan las pateras, si se hunden solas.
La intolerancia xenófoba es el gran instrumento, peligroso instrumento, que abre puertas y camino de forma peligrosa y terrible a otros acompañantes de la intolerancia generalizada. Y yo me pregunto, como profesionales de la interculturalidad, ¿qué vamos a hacer? Este es nuestro reto, el de las organizaciones, profesionales y cualquier ciudadano que se merezca llamar así. Denunciar es su derecho y nuestro deber, para que los valores ciudadanos compartidos sean una realidad. Yo creo que los inmigrantes no necesitan que tengamos una visión paternalista y les ayudemos a integrarse y les demos la mano. Lo que necesitan es que les incluyamos en nuestras cosas. Simplemente, gracias. Agradecer a la Liga, a Vitorino, muchas gracias por invitarnos. Begoña, ya que me perdiste. Begoña, también gracias, que ya llevamos varios años de trabajo conjunto, ¿no? Sí es verdad que a veces el lenguaje nos hace unas malas jugadas. Cuando generalizamos, por ejemplo aquí, creo que ya perdí la cuenta el término inmigrante las veces que se lo ha dicho. Y no me gustaría escucharlo mucho. Porque, Begoña, que estás atrás, cuando me ves no me dices inmigrante Vladimir o Vitorino. Simplemente, ¿qué me has dicho hoy? Hola Vladimir. Eso. Vean, amigos, soy persona. Somos personas. Y queremos que como tales nos traten. Los migrantes que están viniendo, y a veces utilizamos mucho eso, la avalancha, nos llegaron muchísimos. Tener cuidado con el lenguaje. El lenguaje puede, en vez de hacer ese trabajo buenísimo que estamos haciendo, a veces lo borramos. Ya digo, lo borramos porque hoy he escuchado algunos términos que sí, yo como estoy del otro lado, y sí, me inquietan, me molestan, no me gustan, porque ante todo, ya le digo, recalco esto de ser persona. Y lo que decía, fenomenal, o sea, los valores, no, pero amigos, los valores son bidireccionales, están en todas las personas, en todas, y en ello, clarísimo, lo que es bueno para ti también es bueno para mí. No tengamos en eso de el subjetivismo. En Ecuador, en la China y en la Cochinchina, el matar es malo, el discriminar es malo, el crear guetos es malo. Punto. Entonces ahora, ¿qué nos queda? Creo que nos queda es trabajar en conjunto. El gran valor, el gran desafío, aquí como decía, o sea, esto de la interculturalidad y el trabajo cívico y también es lo compartido. Qué bonito, compartir. Yo creo que nos estamos olvidando de compartir. Digo, miren, ¿cuánta gente está hoy mismo? ¿Han visto las jornadas de hoy? Es interesante que vengan a compartir esas experiencias. Pero a veces preferimos estarnos frente a la caja tonta y embotarnos un poco la cabeza y no venir a compartir. Entonces, desde Rumiñahui decimos que los valores son bidireccionales. Y lo que se decía hoy en una de las veces, ¿no? Claro que cuesta a veces acercarnos a la cultura china. Les comento que nosotros, en nuestra asociación, somos una asociación pequeñita, tenemos chinos. ¿Y sabe qué hicimos? Hicimos un trabajo, nos pareció de las cosas que vamos descubriendo, que no es que nos pusimos a decir, ay, vamos aquí a inventar algo bueno. No, trabajamos con mujeres que habían sido víctimas de violencia intrafamiliar. Invitamos y conocemos, y nos llegó una chinita, 2 argentinas, 2 colombianas, y me parece que eran como 8 ecuatorianas. Y empezamos a trabajar, pero ¿sabe qué? A trabajar desde su misma experiencia, solo ellas, con otra compañera, para exteriorizar toda la situación que estaban viviendo. Había días que se ponían a llorar, porque trabajamos sábados y domingos, en la tarde, a contarse las historias.
a contarse sus historias. Y ahora otras veces hasta peleaban. Sí, discutían. Se ponían de todo un poco. Y luego fueron cogiendo parte de sus historias y cogieron y las fueron a contar estilo teatro. Y un valor, por ejemplo, muy bonito que también, y hay que decirlo, y hay gente buenísima en la sociedad acogida y gente que ha venido, y pocos son los garbanzos negros de aquí y de allá, que esos hay que tratar de que sean menos. Por ejemplo, fuimos al Colcón y qué lindo ver un teatro lleno de solo gente autóctona y escuchando, a pesar que al inicio era que estaba solo una compañera inmigrante por ahí perdida, una compañera inmigrante, digo, por ponerla lo diferente, una compañera de las nuestras ahí sentada en medio de toda la gente, de las personas de aquí. ¿Y estos quiénes son? ¿Qué vienen a contarnos? Y después de ver la obra, que no era una obra, sino contar las experiencias, pasaron a hacerse todas la foto con ellas y a preguntarse, a hablar, a dialogar. Eso es lo que tenemos que buscar. Espacios de diálogo. Espacios donde, por ejemplo, con muchos de ustedes ya me conozco, ya les he visto algunas veces en los eventos porque ya vengo, ¿cuántos años? Unos 6, 7, ¿no, Víctor? No, quizá más, que desde que me invitan. Y somos amigos. Y eso es lo que hay que buscar, lo que hay que trabajar, ¿no? Y también, esto de también gestionar la diversidad, por favor, es cuestión de gestionarla. La podemos gestionar bien o mal. Mira, atrás están nuestros amigos monitores de la liga que hemos estado en el encuentro de jóvenes. A los jóvenes, igual que nosotros, igual que ustedes, solo saben lo que nos falta es aprender a escucharnos. Pero nosotros de verdad que a veces hacemos al revés. La naturaleza es sabia, ¿verdad? Nos ha dado 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Pero hacemos al revés. Y a veces cuando estaba alguien hablando, ¿sabes lo que sabes hacer? En vez de estar escuchando, estamos a ver en dónde falla. A ver, en dónde falla para luego entrar a la contrarréplica. Y a ver qué poco nos escuchamos, qué poco dialogamos más. A ver, es que yo soy mejor que él y ya voy a hacer una contrarréplica. No, nos equivocamos. ¿Cuántas veces me habré equivocado con los amigos de aquí? Ha dicho, oye, Vladimir, está jalada esa información. Claro, me equivoco. Pero es la vida. El ida y vuelta, el ida y vuelta. Una vez subimos, otra vez bajamos. Entonces, en esa línea, gestionando esa diversidad. Y luego, los técnicos, nosotros somos herramientas que vamos trabajando en ese día a día. Hoy estoy yo en Rumiñahui, mañana está otra persona. Por ejemplo, aquí está, se me perdió, Elizabeth. Ahí está, una compañera que ha venido a vernos, una joven mujer, que queremos que vaya renovando la sangre de Rumiñahui, dando compañeras nuevas, diferentes, que nos den otra perspectiva, otra visión, y también luchando para que estas jóvenes nuevas, por ejemplo, a mí me alegra un montón, por ejemplo, ella está incursionando también, queremos que participen políticamente nuestros jóvenes. Es que ahí se cuecen las habas, ahí se deciden los que les gustan, y los que no, que vayan a participar en las asociaciones, y si no les gustan las asociaciones, en el fútbol, y si no, simplemente en su casa y en su barrio siendo un buen ciudadano, una buena ciudadana. Y creo que no hay mucho más que estarnos siguiendo ahí, ¿no? Porque sí es verdad, por ejemplo nosotros en Rumiñahui decimos, hay un núcleo duro que participa, bien, somos pocos. Pero luego hay otro grupo que son colaboradores, colaboradoras. Y hay otro grupo que están informados ahí. Hay que trabajar con esas realidades. Trabajar fuertemente con el núcleo duro y luego entrar a los colaboradores que sí, nosotros decimos el núcleo duro a lo mejor son unas 100 personas. Y luego a lo mejor unas 500, esto de colaboradoras que nos apoyan. Y luego sí, a lo mejor unas 5.000, 10.000 que están informados de Rumiñahui, ¿no? Entonces, simplemente para ir terminando, lo que nosotros hicimos a través de lo que ha hablado también Begoña y que la Liga también está trabajando en los proyectos varios, la intervención comunitaria es fenomenal y es fundamental. Creo que hay que seguir exigiendo, Victorino, creo que hay que reunirnos las organizaciones, no hay que dejar que la Unión Europea con esos fondos
vaya destinándolas para otras o quite los fondos de integración, de participación, de integración comunitaria, sino que hay que ir trabajando y siguiendo los políticos que destinen esos presupuestos para seguir trabajando en los barrios. En el barrio, yo soy de Pinto, y para mí no hay como Pinto. Claro, soy de Pinto, y tengo que defender mi Pinto. Y me siento orgulloso de vivir en Pinto. Y así tenemos que, creo que todos nosotros, y si nos tratan bien y nos tratamos bien mutuamente, amamos la tierra. Pero si me tratas mal, pues seguro que no voy a amar. Es lo mismo que en la pareja. Si a mi mujercita la trato bien, claro que me va a querer. Si la trato mal, pues terminará odiándome. Pues la vida es muy sencilla. Nada, muchas gracias, amigos, amigas. Me siento en comunidad. Soy hermano vuestro hermano en todos los sentidos, menos en uno, en el que todos habéis pensado al principio. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa hermandad que yo siento cuando os escucho me hace sentir que estoy haciendo un trabajo que están haciendo otras personas también, que tú lo haces aquí en el barrio y en la ciudad, tú en la escuela, en tu colegio, y yo en mi instituto, en las clases de ciudadanía. Mirad, mis clases de ciudadanía, de las que alguno me habéis oído hablar, son exactamente no otra cosa que el reflejo de lo que pasa ahí fuera, en ese barrio, en esa ciudad o en cualquier otro entorno. Por supuesto que yo en mi clase de ciudadanía tengo también un gabinete antirrumores, como nos comentaba antes el compañero. ¿Qué creéis que tengo que hacer yo cantidad de veces cuando mis alumnos manejan el estereotipo habitual que han escuchado en su mesa comiendo con sus padres o cenando el día anterior? Claro que Ramiro también lo tiene que hacer muchas veces, pero sabemos que es imprescindible que esa cuestión lingüística de la que hablabas, Vladimir, quede muy clara para nuestros alumnos, para nuestros chicos, porque generalmente el lenguaje es un vehículo que deja un pozo, y si encima lo escuchan en la casa, si encima es la familia quien porta ese mensaje, nosotros tenemos una tarea de ir desbrozando como podamos esto. También, por supuesto que mi clase de ciudadanía es un espacio de diálogo, es absolutamente imprescindible, es clave. De hecho, como sabéis, mis clases de ciudadanía se dan en círculo y solo aprueban los que hablan. Y claro, cuando empezamos el curso diciendo solo aprobáis si habláis, y acaban de tener antes un profesor que les estuvo 30 minutos de los 50 mandándoles callar, pues ¿qué está pasando aquí, no? Por tanto, yo intento siempre, constantemente, que Leonor Vázquez, que es una gitana, que Eva Leiden, bueno, Eva es el nombre que se puso a posteriori, ella se llama Leiden, pero quiere que le llamemos todos Eva y así hacemos. César Bolaño, de origen brasileño, Dumitru Rus, un búlgaro, Ojadilla, Anzar, marroquí. Estas son chicas que están en un grupo de segundo de la ESO, y chicos, y están perfectamente integrados. Tienen y toman la palabra. Jadilla lo hace menos porque tiene dificultades para expresarse, llegó a principios de curso de otro lugar de España, pero no lleva más de 6 meses en nuestro país. ¿Y qué ocurrió al principio? Pues que Alexander, el exótico de la clase, ese que tiene comentarios para todo, pues le dijo a su compañera, bueno, no se lo digas porque no te va a entender. Por supuesto, Alexander tuvo que levantarse, pedirle disculpas a Jadilla y decírselo muy despacio. Tardamos media clase en que Jadilla entendiera el mensaje que Alexander, por supuesto, le transmitió. Estaría bueno. No soportamos nadie, ni los propios chicos, que nadie en el círculo desprecie a nadie, sobre todo si tiene la dificultad lingüística de la que hablábamos. Mirad, nosotros tenemos que hacer un examen, porque nos exigen dar unas notas, y yo les hago un examen. El último que hicimos les cayó, por ejemplo, responder a 2 cuestiones. La primera, la sociedad civil y la ciudadanía. Hoy hemos hablado aquí también de esto. Y la segunda cuestión se titulaba la discriminación y sus diferentes formas. Ellos tenían que responder a estas preguntas, podían usar algunos textos, podían usar también las notas que habían cogido en la clase,
y después sin ningún papel tenían que responder a 6 cuestiones tan sencillas, a 6 términos tan sencillos como empatía, cosmopolita, lotería natural, determinismo, tolerancia y la que cae siempre, que es idiota. Ya sabéis que en mis clases estamos consiguiendo un objetivo importantísimo, que es dejar de ser idiotas. Nos está costando porque hasta los mayores nos resistimos, pero ellos han manifestado una actitud maravillosa para con estos objetivos. Por ejemplo, Leiden responde a la pregunta de la discriminación. Dice, discriminación, dice sí, discriminación por poseer una discapacidad, por ejemplo, un chico en silla de ruedas. Discriminación cuando, por ejemplo, los negros tenían que ir en un autobús diferente. Racismo, discriminación por ser de otra etnia. Sexismo, discriminación por ser de otro sexo. Homofobia, discriminación hacia una persona que le gustan las personas de su mismo sexo. Por ejemplo, si pegan a alguien por ser homosexual. Que esto lo diga una chica china, perfectamente, por cierto, integrada, la más bajita de la clase y seguramente la más inteligente. Después tienen que leer algunos de estos exámenes por respuestas, según algunos quieran responder unas, otros quieran responder otras. Por ejemplo, sobre la ciudadanía, la sociedad civil y la ciudadanía, decía Leiden, la sociedad civil proporciona normas para la igualdad de todos. La sociedad civil y la ciudadanía es lo mismo. Nadie nace persona, ni ciudadano. A medida que creces y aprendes cosas valiosas, te transformas de individuo a ciudadano. En la sociedad civil todos somos iguales. Bueno, pues que una niña te escriba esto a mí me emociona y siento que tiene sentido la escasa hora que tenemos mensual. Resultó además que yo he tenido 2 viernes, como el de hoy, por ejemplo, que me he tenido que marchar, tenía hoy clase con ellos a las 12:15 y tuve que salir corriendo a coger el AVE de Valladolid para estar aquí. Quiero deciros, tenemos muchas dificultades, muchísimas. Las tenemos por parte de las leyes y la administración educativa. Las tenemos por parte de las familias, que como hemos dicho, a menudo son un contraejemplo que nosotros en la clase desactivamos si podemos, que muchas veces no podemos. Tenemos también un entorno social y político que nos está machacando. O sea, no es posible escuchar, como hemos escuchado, yo creo que ha sido entre hoy y ayer, esos estereotipos que maneja, por ejemplo, el presidente de la Comunidad de Madrid. Por supuesto que no hace falta abrir comedores. ¿Para qué? Si los niños de Madrid necesitan dejar de ser obesos. O el otro. ¿Qué quieren? ¿Inmigrantes ustedes? Denme su dirección, que les facilitamos para que vayan a vivir con ustedes, como dijo el ministro del Interior. Pero ¿cómo es posible que nos pasen estas cosas en España, por favor? ¿Cómo nosotros después en la escuela? Serafín, por cierto, me ha encantado lo que nos has contado hoy y me ha encantado encima que no trajeras ningún papel. Yo siempre traigo, pero son guiones que más me dificultan que otra cosa, lo que quiero decir. Y tú lo has dicho muy bien. Por supuesto, ¿cuándo este país va a empezar a reconocer que maestros y profesores con pocos medios, con escasísimo reconocimiento social, con la administración a la contra, estamos solventando una cantidad de situaciones y de problemas inmenso? Y tenemos un escasísimo reconocimiento público. Por eso es bueno que nos encontremos de vez en cuando para darnos un poco de ánimo, porque tiene sentido y seguramente ganemos en felicidad. Yo al menos sí. Yo sé que a menudo me cuestan cuestiones económicas hacer esto, pero lo hago porque gano en felicidad. Yo cobro en felicidad. Y por tanto, trato de comunicarles a mis alumnos esto porque es fundamental que ellos entiendan que los compañeros que llegan de otro entorno, de otra cultura, de otro país, les están enriqueciendo, están conociendo lo que pasa, lo que le pasa a Jadilla, de dónde es Jadilla. Me hizo recordar la famosa película Retorno a Hansala, esa película demoledora, de ese adolescente que quiere salir de ese pueblo del interior de Marruecos para llegar a donde está su hermana, que trabaja en Cartagena, en una lonja, y pierde la vida, como lo han perdido tantísimos. Por tanto, por favor, el mensaje que yo siempre tengo, que a pesar de las dificultades, que de cualquier forma tenemos que seguir con esta tarea, debemos trabajar desde donde nos dejen, porque los valores cívicos compartidos y la interculturalidad, que para mí es sobre todo respeto a otras culturas
y búsqueda de un encuentro en igualdad es un objetivo irrenunciable. Muchas gracias. Y ahora terminaremos esta mesa, la exposición, con la exposición del Instituto. Bueno, buenas noches, ya estamos un poco cansados y la parte que yo puedo aportar algo, bueno, gracias a la Liga y a Begoña especialmente por haberme invitado, además viendo aquí a Julián Besteiro, catedrático de filosofía, con esa pose de pensador dandy, con ese traje tan elegante, ¿no? Pues a mí me impresiona, ¿no? Me impresiona la visión que tengo ahora ante mí. Bueno, yo no llegué a ser como Julián Besteiro, pero alguna idea acerca de lo que os voy a exponer intentaré ser tan claro o tan didáctico como él. Valores compartidos yo lo traduzco como valores universales. Y no solamente como valores universales, yo utilizo siempre universalizables. ¿Y por qué digo valores universalizables? Porque los derechos humanos es un código intercultural y laico que debería ser válido para toda la humanidad. Pero ¿qué está ocurriendo en los últimos años con los derechos humanos y la declaración? Estos días, por razones que no vienen al caso, he tenido que volver a releer la fundamentación de los derechos humanos y otra vez el positivismo, naturalismo jurídico, etcétera, ver la fundamentación filosófica. Y me chocó una frase que nunca había oído de Jacques Maritain, filósofo judío y luego católico, que fue uno de los que redactó la Declaración de Derechos Humanos, y dice, en una salida a los periodistas, ¿cómo se han puesto ustedes de acuerdo en el año 48? ¿Qué es lo que ha ocurrido para llegar a un consenso, a un pacto sobre unos principios y valores universales, sobre una declaración realmente universal? Y dijo, nos hemos puesto de acuerdo, lo importante es el consenso y el pacto. No me pregunte usted el último por qué. No será la razón última de por qué nos hemos puesto de acuerdo. Es decir, hemos prescindido de la religión, vino a decir, de la filosofía, de la última fundamentación teórica, porque si no, no llegaríamos a un acuerdo. Ha sido el horror de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, la destrucción de la humanidad, el genocidio, el holocausto tan fuerte, vino a decir eso, que hemos tenido que prescindir de cualquier pretensión filosófica última o teológica, abandonar las religiones y ponernos de acuerdo en que hay un principio único y universal, que es la dignidad humana. Habéis hablado de eso, pero yo quiero insistir en la dignidad, porque creo que la dignidad está siendo, por el movimiento de los indignados y otras colegias que siguen al movimiento de los indignados, que son precisamente el grupo de la dignidad y de la dignificación de la persona humana, ese es lo básico. Y además hay marchas de la dignidad, quiere decir que la cosa se está extendiendo, y no solamente en España. Es toda Europa en la que hay un movimiento de recuperación de la dignidad humana, de la persona humana en su concepto más valioso. Entonces, esa dignidad intrínseca, esa calidad de vida que está en los derechos humanos, yo siempre lo uno a la laicidad. Antes ha hecho un discurso en defensa muy fuerte de la laicidad. Yo creo que el código ético universalizable al cual tenemos que llegar, que son los derechos humanos, y digo que tenemos que llegar porque no se ha llegado. A mí cuando se habla de derechos humanos en Occidente, yo siempre pregunto, ¿y dónde está Guantánamo? ¿Dónde está Guantánamo? ¿Y dónde está la CIA? Lo que se está descubriendo ahora de la CIA, y de Brasil, y de tantas. ¿Y dónde están las fosas en nuestro país? Quiero decir, que los derechos humanos no es que solo nos apliquen, se dicen en China, o en Ucrania, o en Rusia. Es que los derechos humanos tienen muchas reservas donde no han entrado. Y siempre se lo han dicho a Obama, y Obama cuando tiene que presentarse ante Guantánamo dice, pues no lo he conseguido, ¿no? No lo he conseguido. Es decir, hay reductos donde los derechos humanos no entran. Bueno, ya en España no quiero hablar de muchos lugares. Quiero decir con esto que el discurso de los derechos humanos, yo por lo que veo en la retórica política, pues se utiliza nada más como un instrumento para defenderse, decir, no, yo cumplo los derechos humanos. Por ejemplo, cuando yo estuve en la India me chocó mucho una discusión que tuve con el guía que decía que en la India se cumplían los derechos humanos. Digo, ¿cómo me dice usted que en la India se cumplen los derechos humanos si hay un montón de castas y las castas están legitimadas por la propia religión, ya sabéis, ¿no? Entonces el sistema de castas, yo desde mi humilde comprensión sociológica de la India no lo entiendo, y desde los derechos humanos no lo entiendo, y sin embargo la India ha firmado los derechos humanos y dice que cumplen los derechos humanos. Hace poco han violado, habéis visto en la India también los problemas que hay con las mujeres, etc. Quiero decir que bueno, que hay casos concretos de vulneración, ¿no? Pero no hay que remontarse a esos países. Yo lo que quiero expresar, y con esto yo voy terminando, es hay un peligro de que el relativismo ético inunde todo. El relativismo ético sería como que son inconmensurables las culturas, cada cultura se encierra como un espacio propio y no tiene nada, no hay diálogo propiamente, ni hay alguien que pueda decir desde afuera, oiga, esa práctica
social o esa práctica cultural o esa práctica moral atenta contra los derechos humanos. Si admitimos el relativismo ético, y hay muchos autores y filósofos que lo admiten, que dicen que ya no se puede establecer un diálogo realmente fructífero entre las culturas, sino que cada una se reduce a su propio espacio, entonces la Declaración Universal de Derechos Humanos se quedaría en una mera pretensión, etnocéntrica, como dicen algunos, es decir, la han hecho los occidentales y sirve para los occidentales, pero no se puede, no se extrapolar. A mí eso me preocupa mucho, que esa defensa del relativismo afecte a la fundamentación y a la posible implantación de los derechos humanos. Entonces, uniendo y terminando un poco esto, el Código Ético Universal que nos hemos dotado, o universalizable, en el cual estamos trabajando, porque es una construcción, los derechos humanos, como las leyes físicas, como toda la ciencia, es una construcción, pues esta construcción que llegó a un consenso tras la Segunda Guerra Mundial, tenemos que actualizarla y leerla en clave laica. Yo siempre he dicho que los derechos humanos son laicos y tienen una lectura laica, y hay que prescindir de las cuestiones religiosas a la hora de aplicarlos, porque si no, el Islam dirá que son sus derechos humanos, los judíos aplicarán sus derechos humanos al judaísmo. Quiero decir que la lectura religiosa a mí me parece que bueno, vacía el contenido de los derechos humanos, o es muy peligrosa, desde luego. Entonces, la única manera de que nosotros compartamos valores desde todas las culturas, sean prehispánicas, sean orientales, sean judías, sean de cualquier tipo de raíz religiosa o moral, la única manera de llegar a un diálogo entre tradiciones morales tan distintas y tan opuestas es que se reconozca que la religión no debe jugar un papel preponderante en la política, no debe figurar en el espacio público, pero hay que respetarla, evidentemente, dentro de un respeto, pero que la única manera de crear una moral universalizable y una ética común, porque al final es eso que tenemos en común los seres humanos, tenemos la humanidad, ¿no? Como decía Husserl, los filósofos son los funcionarios de la humanidad, tenemos que dedicarnos a potenciar la humanidad, y esa humanidad tiene que tener un código ético de valores, y esos valores compartidos, que ya los habéis dicho vosotros todos, para mí se basan en el principio universal de la dignidad humana. Luego podemos discutir, ¿y eso es digno o no es digno esa práctica en esa cultura? Yo creo que hay muchas cosas, como tú decías, que sabemos que no son dignas, que no dignifican al hombre, que no le dan dignidad. Muchas mutilaciones, bueno, la violencia de género, tantas y tantas cosas que todos vemos. Por lo tanto, laicidad, derechos humanos, código ético común, valores universalizables y a seguir luchando por ellos. Gracias. Gracias a todas y a todos y hasta la próxima reunión que tengamos para celebrarnos como maestras y maestros y como de la sanidad y como de todos que trabajamos por los valores cívicos para todos. Cuando me propusieron hablar sobre interculturalidad, valores cívicos compartidos, yo lo primero que pensé, más que lo que es valores cívicos, que todo el mundo sabemos lo que son, es en la palabra compartir. Quiero hacer hincapié en esa palabra porque valores tenemos todas las culturas, es algo que ninguna cultura carece de ellos y ningún lugar en el mundo carece de valores. Compartir, ¿qué significa? Según el diccionario de la Real Academia, hay cogidos definiciones de tantas: repartir, dividir, distribuir algo en partes, participar en algo. Compartir valores es algo aparentemente sencillo. Todos somos seres humanos, todos podemos compartir valores en un momento dado. Que participen en la escuela, en la política, en la sociedad, que sean honestos, que sean trabajadores, que no mientan, que no engañen. No es nada extraño, en definitiva nada diferente a lo que la sociedad pide a cualquier ciudadano, sea de donde sea, inmigrante, español o de cualquier lugar. Por lo tanto, no estamos hablando de cosas muy extrañas. Ahora veremos. ¿Qué les devuelve la sociedad acogida? Si les pide respeto y equidad, les debería ofrecer lo mismo. Deberían ofrecerles respeto y equidad. Permitidme hoy, porque hace mucho tiempo, como trabajo con inmigrantes, ellos me cuentan muchas cosas de los que les... Respeto, miramiento, consideración, deferencia. Es la consideración que alguien o incluso algo tiene un valor por sí mismo y se establece como reciprocidad. Inmigrantes. ¿Qué les pedimos? Como nos centramos en dos valores, me centro en el respeto.
que respeten nuestras culturas. En España no hay una sola cultura, sabemos que somos una mezcla de inmensidad de culturas. Que aprendan nuestras lenguas, tenemos también varias, y cuando vienen a nuestras sociedades les invitamos a que aprendan nuestra lengua. Que valoren la educación. Hemos hablado mucho en la mesa anterior de la participación de las familias en la escuela, que es fundamental para el éxito académico de los niños y niñas. Pero todas las culturas compartimos valores, pero nombraremos algunos valores cívicos compartidos que todos podemos tener en la cabeza y desde luego hay muchísimos más. Responsabilidad, justicia, equidad, esfuerzo, diálogo, honestidad, solidaridad, tolerancia, honradez, respeto, y podría la lista ser inacabable. No son todos los que están, pero sí están todos los que son. Yo me quiero centrar en dos, porque si no podría estar hablando 2 horas y quiero tener 10 minutos para vosotros solamente. En el valor de la equidad y en el valor del respeto. Lo volví a buscar en el diccionario de la Real Academia y me dice: cualidad o disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Y sea desde el punto de vista teórico, más aplicado a la práctica, en definitiva, ellos son la reflexión en la acción. Y vamos a empezar entonces con Gloria, cuando quieras, nos expones tu punto. Bueno, hola, buenas tardes. Primero disculparme, pues que abandonaré la mesa antes de su finalización. Me sabe fatal porque me apetecería escuchar a todos los compañeros, pero me es imposible porque mi tren sale y es el último. Bueno, muchas gracias a la Liga Española de Educación por darme la oportunidad de hablar hoy en esta mesa y a Begoña López